En esta oportunidad vamos a tratar de hacer una interacción de los distintos sistemas energéticos, vamos a tratar de darle un cierre a esta temática buscando algunos de los ejemplos que puedan aportar en la comprensión de lo que vinimos viendo y lo que estuvimos viendo hasta este momento. Es importante resaltar en esta primera diapositiva nuevamente el concepto de que los diferentes sistemas energéticos durante el ejercicio van a interactuar constantemente, pero siempre va a haber alguno que va a predominar por sobre el otro. Como vemos en esta figura, tenemos el aporte de ATP, de la resíntesis de ATP a partir de los distintos sistemas, el sistema de los fosfágenos o de ATP-PC en rojo, el sistema anaeróbico láctico o sistema glucolítico rápido o glucólisis citosólica en verde, y en un celeste el sistema aeróbico representado por ambos macronutrientes, pueden ser tanto los hidratos de carbono, llamado o en sangre y en músculo, glucosa y glucógeno almacenado, como también los ácidos grasos almacenados como triglicéridos. Entonces en esta diapositiva ya vemos y tenemos una primera impresión donde las disciplinas quizás de más velocidad y poca y corta duración, donde hay que resintetizar mucho ATP, va a predominar probablemente si la duración es corta y sobre todo si la intensidad es máxima, el sistema de los fosfágenos. Luego, a medida que avanzamos, por más que intentemos mantener la máxima intensidad, al caer la fosfocreatina, esta intensidad también va a ir bajando y va a empezar a predominar el sistema glucolítico rápido, sistema de glucólisis citosólica, donde también sabemos que la resíntesis de ATP es muy importante, pero no tenemos tanta capacidad como se daba en el sistema anterior, para luego sí poder ver cómo empieza a predominar el sistema aeróbico en primera instancia a expensas de los hidratos de carbono y en segunda instancia a expensas de la grasa, como última medida a expensas también del catabolismo de las proteínas, específicamente del catabolismo de los aminoácidos. Los distintos deportes se van a ir agrupando más hacia un sector o hacia otro, dependiendo de principalmente la intensidad y del momento donde vayamos a hacer el análisis. En qué momento analizamos qué sistema energético predomina, nos podrá orientar sobre qué sistema está prevaleciendo, está predominando por sobre otro. Pero lo vamos a ir viendo con más detalle a medida que avanzamos en esta presentación. Recordamos brevemente que la tensión que desarrolla el músculo ocurre por la energía derivada de la hidrólisis, ruptura, disociación del ATP. Tenemos la adenosintrifosfato y por medio de una enzima, como es la miosin ATPasa o simplemente ATPasa, vamos a romper el enlace de energía que une al tercer fosfato con el resto de la molécula y a partir de esto se va a obtener energía que va a ser utilizada para producir la contracción muscular. Pero además también habíamos visto que quedaba una adenosin disfosfato o ADP, como si también un fosfato inorgánico, y un protón o ion hidrógeno, que también lo habíamos relacionado, habíamos dicho que era el principal factor que genera en la contribución a la acidificación muscular. Sabemos y recordamos que existen distintos sistemas capaces de reponer el ATP. Estos son el sistema de los fosfágenos, también conocido como anaeróbico aláctico o sistema de la fosfocreatina. El sistema de la glucólisis, que la podemos dividir en dos: glucólisis rápida o anaeróbico láctico y glucólisis lenta o glucólisis aeróbica. Vamos a recordar algunas características de estos términos para que se entienda. La glucólisis anaeróbica láctica nos está diciendo que es independiente del oxígeno, pero que además produce lactato. En el caso del sistema anaeróbico aláctico, es independiente del oxígeno, no utiliza el oxígeno tampoco, pero no produce ácido láctico. Cuando hablamos del sistema oxidativo o aeróbico, sabemos que requiere del oxígeno, y en este caso, en el sistema oxidativo, vamos a poder utilizar también a la glucosa, como así también a los ácidos grasos y en menor medida a los aminoácidos. Entonces, este sistema oxidativo que requiere oxígeno es el mismo cuando hablamos de la glucólisis lenta o aeróbica. Para resintetizar el ATP
tenemos que a partir del ADP, por medio de la fosfocreatina, de los carbohidratos, de las grasas o de las proteínas, aportar la energía necesaria para dicha resíntesis de ADP en ATP. Hay un par de conceptos comunes que ya hemos visto, pero que son importantes recordar en este momento, que son comunes a todos los sistemas. Estos son el concepto de predominancia, donde nos dice que todos los sistemas energéticos van a aportar energía constantemente, concepto de continuum energético, pero uno predominará por sobre el resto. Esa predominancia hace referencia a esto, uno va a predominar por sobre el resto. La pregunta que intenta responder la predominancia es: ¿quién aporta más en un momento dado para la resíntesis del ATP? ¿Qué sistema? ¿El aeróbico? ¿El anaeróbico láctico? ¿El anaeróbico láctico? Para profundizar en este concepto, sabemos que tenemos la primera gráfica donde principalmente va a definir quién predomina la intensidad en primera instancia, como así también en segunda instancia la duración de los esfuerzos. El segundo concepto común a todos los sistemas es el de potencia. Este concepto hace referencia a la máxima cantidad de ATP en unidad de tiempo que un sistema puede producir. ¿Cuánto ATP puede producir en unidad de tiempo un sistema comparado con otro? La unidad de tiempo se puede reflejar en segundos, en minutos, pero probablemente si reflejamos en un segundo, el sistema que más potencia tiene es el anaeróbico aláctico, seguido por el anaeróbico láctico y finalmente el aeróbico será el que menos potencia puede producir en poco tiempo. Pero hay que agregar un tercer concepto. Este es el concepto de capacidad. La capacidad es la cantidad total de energía que un sistema puede producir y está relacionado con la cantidad de reserva que tenemos. Esto es inversamente proporcional a la potencia. Los sistemas que más potencia tienen son los que menos capacidad presentan. Las grasas, que son una fuente prácticamente ilimitada en el aporte de ATP, es el sistema, cuando vamos por medio de la vía oxidativa, a partir de las grasas, es el sistema que mayor capacidad presenta. Nuevamente repasamos estas diapositivas. Consumimos creatina a partir de una fuente exógena de un alimento, como puede ser algún alimento de origen animal, como las carnes, o derivado de algunos aminoácidos podemos sintetizar en el hígado en base a algunos precursores como la glicina y la arginina, que son dos aminoácidos, y podemos a partir de ellos obtener creatina. ¿Cómo se almacena? Bueno, se almacena como fosfocreatina o se encuentra libre. Un sistema energético lo puede catabolizar para generar la resíntesis de ATP. Este sistema es el sistema que hablamos ya varias veces, es el sistema de los fosfágenos, que también es conocido como el sistema ATP-PC o anaeróbico láctico, independiente del oxígeno y que no produce lactato. Si tenemos que identificar este sistema con algún tipo de esfuerzo, hay que identificarlo con los esfuerzos explosivos, de una duración hasta 6 segundos, cuando tenemos en cuenta que analizamos esfuerzos máximos basados en la duración del ejercicio. Sabemos que hasta los 5 o 6 segundos, si el esfuerzo que intento hacer es máximo, va a predominar este sistema energético. Esto también lo podemos extraer de la publicación de Chamari y Padulo. Un ejemplo donde predomina el sistema anaeróbico láctico es la carrera de 100 metros, ya que tiene una duración menor a los 10 segundos en el caso de este ejemplo, ¿no? Un récord o el récord máximo, que es de 9,5 segundos. Esta duración, asociado a que la intensidad del ejercicio es máxima, nos indica que por lo menos hasta los 5 o 6 segundos está predominando el sistema de la fosfocreatina en la producción de ATP. En la carrera de 100 metros también sabemos que es muy importante el aporte de la glucólisis rápida. Pero en un salto, un simple salto, sabemos que prácticamente es exclusivo el predominio del sistema de la fosfocreatina. Además, este sistema anaeróbico láctico, donde lo vinculamos con esfuerzos potentes de máxima intensidad, de fuerza máxima, saltos, pliometría con tren superior también. Sabemos que predomina el ejercicio de máxima intensidad hasta los 5 segundos, contribuye a la producción de energía durante ejercicios que tienen una duración de 10 a 30 segundos. Claro,
puede durar más si la intensidad no es máxima. Incluso va a producir energía pese a no ser el que predomina pasado estos 5, 6 segundos, incluso 10 segundos. Va a seguir aportando energía sin ser el que predomina. Pero pasado los 30 segundos empieza a contribuir cada vez menos en la demanda de energía, en la demanda de esta resíntesis de ATP. Si la intensidad del ejercicio no es máxima, la duración del aporte en la resíntesis de ATP va a ser mayor. Ya lo hemos dicho, pero lo leemos nuevamente. Ejemplos: un levantamiento olímpico, algunos saltos cortos, 3, 2, 4 saltos, no más. Un levantamiento de una RM, una repetición máxima, donde necesitamos mucha producción de ATP en poco tiempo. Ahora vamos a hablar en el caso de los hidratos de carbono. Nosotros consumimos hidratos de carbono a partir de los alimentos, lo vamos a almacenar como glucógeno en el músculo y en el hígado. Sabemos que el glucógeno es la asociación de la glucosa. La glucosa, cuando se almacena como glucógeno. Hay dos sistemas energéticos que son capaces de catabolizarlo para generar la resíntesis de ATP. Tenemos el sistema anaeróbico láctico o de glucólisis rápida, que ocurre en el citoplasma, en el citosol de la célula, y también tenemos el sistema aeróbico u oxidativo. En el caso del sistema aeróbico u oxidativo, la predominancia se va a dar de la ruptura de la glucosa entre 1 minuto y 30 minutos de duración del ejercicio, porque también sabemos que en el caso del sistema anaeróbico láctico, la predominancia es a partir de los 6 segundos, y esta predominancia va a durar hasta el minuto aproximadamente de duración. Algunos artículos pueden extenderse un poco más, 1 minuto y medio, y hasta los 2 minutos también lo pueden llegar a encontrar. Pero sepan que en cuanto al sistema anaeróbico láctico, de los 6 segundos al minuto o a los 2 minutos sería su predominancia si intentamos ir a máxima intensidad en lo que estemos haciendo. Claramente, como el sistema láctico tiene menos potencia que el sistema de la fosfocreatina, la intensidad va a ser menor pese a que intentemos ir a máxima. En el caso del sistema aeróbico oxidativo, el aporte de la glucosa va a ser el primero que empiece a predominar. Luego de los 30 minutos, la intensidad obligatoriamente va a bajar si tenemos la intención de ir a máxima después de los 30 minutos aproximadamente. Esto es una referencia. La intensidad empieza a caer porque va a empezar a predominar por sobre el aporte de la glucosa oxidativa las grasas también de forma oxidativa a partir de los 30 minutos. Podemos asociar el sistema de la glucólisis rápida o láctica con esfuerzos de alta intensidad. Fíjense que no dice máxima, dice alta intensidad, comprendidos entre 6 segundos, más de 6 segundos a 1 minuto. Esto está extraído de esfuerzos máximos y basados en la duración del ejercicio, es decir, un esfuerzo máximo va a ser, nuevamente, comparándolo y también extrayendo con lo mismo que dijimos de la fosfocreatina y lo que vamos a decir del sistema oxidativo, un esfuerzo máximo es: arranco a correr a máxima intensidad, yo quiero seguir corriendo a máxima intensidad, inevitablemente la intensidad va a ir cayendo, pero yo voy siempre a la máxima que puedo ir. Entonces, en esta caída tiene que ver también, en parte, por que los nutrientes que van a predominar empiezan a ser otros. Y sabemos que a medida que predomina un sistema de menor potencia que otro, la cantidad de resíntesis de ATP en unidad de tiempo, es decir, la potencia del sistema, es menor. Y si la potencia en la resíntesis de ATP es menor, esto hace que la intensidad del esfuerzo vaya cayendo. Un ejemplo donde predomina este sistema energético es hacer 3 series de 12 repeticiones con una carga que se asocie entre el 60 y el 80% de una RM, por ejemplo. Sabemos que si hacemos la fase concéntrica en 1 segundo y la fase excéntrica en 2 segundos, por ejemplo, es un ejemplo, tenemos 3 segundos para una repetición. Si hacemos 3 segundos para cada repetición y lo multiplicamos por 12, vamos a entender que la duración es de 36 segundos y además sabemos que la intensidad es alta, por lo cual predominaría el sistema de la glucólisis anaeróbica o láctica. Otro ejemplo, la carrera de 400 metros, donde el récord está en 43 segundos. Es un ejemplo donde predomina la glucólisis láctica.
Cuanto al consumo de grasa, sabemos que los almacenamos como triglicéridos. Un sistema energético lo puede catabolizar para la resíntesis de ATP. Este sistema es también el aeróbico o oxidativo. Basado en la duración del ejercicio, esfuerzo intensivo de resistencia, ejercicios con una duración mayor a 1 minuto, va a empezar a predominar el sistema oxidativo. Sabemos que a partir del minuto el sistema oxidativo predomina, siendo primero el aporte de la glucosa y después el de las grasas. También en situaciones excepcionales y en menor proporción podemos obtener un aporte de las proteínas. 30 minutos en adelante predominarán las grasas. Un ejemplo, el maratón, los 42 kilómetros, es claramente de predominio oxidativo del sistema aeróbico. Además, ya dijimos y repetimos que existe un pool de aminoácidos que, si bien no es de gran cantidad, en diversas situaciones se pueden utilizar para la resíntesis del ATP por medio de este sistema, el sistema aeróbico. Además, agregar que dentro de muchos de los tejidos también tenemos proteínas que se podrían romper para, a partir de su catabolismo, utilizar los aminoácidos en esta resíntesis. Entonces, a partir de ahora vamos a ver algunos cuadros con información para entender y englobar toda esta interacción que fuimos describiendo. Consumimos entonces creatina, hidratos, ácidos grasos, proteínas. ¿Cómo almacenamos la creatina? Como fosfocreatina, el sistema ATP-PC. ¿Cómo almacenamos los hidratos de carbono? Como glucógeno. ¿Cómo almacenamos los ácidos grasos? Como triglicéridos. Las proteínas, si bien no se almacenan en grandes cantidades, existe un pool y además agregamos que muchos de los tejidos tienen proteínas. ¿Qué sistema energético lo cataboliza para producir energía? El anaeróbico láctico o de la fosfocreatina a la creatina, el anaeróbico láctico o glucólisis rápida, como así también el sistema oxidativo o aeróbico, también conocido como glucólisis lenta, a el glucógeno o a los hidratos de carbono. El sistema aeróbico u oxidativo a las grasas y el sistema aeróbico u oxidativo a las proteínas. ¿Cómo producen energía? Bueno, energía inmediata, la creatina, la fosfocreatina. Energía a corto plazo, la glucólisis láctica, y energía a largo plazo, la glucólisis aeróbica. Energía a largo plazo, tanto los ácidos grasos como las proteínas. ¿Dónde ocurre este proceso? Ocurre en el citoplasma para el sistema anaeróbico láctico, ocurre en el citoplasma para el sistema de la glucólisis láctica y ocurre en la mitocondria para la glucólisis lenta o aeróbica. Tanto los ácidos grasos como las proteínas ocurre en la mitocondria. En cuanto a la potencia, sabemos, repetimos, que es la tasa de resíntesis de ATP en unidad de tiempo. La fosfocreatina, veamos, presenta mucha potencia, es el que más potencia presenta. Los hidratos de carbono, mediante la glucólisis citosólica, también presentan mucha potencia, y una potencia intermedia, menor, presenta la glucólisis aeróbica. Entonces, el que más potencia presenta es la fosfocreatina, seguido por la glucólisis citosólica, seguido por la glucólisis aeróbica, pero ya la cantidad de potencia es mucho menor, y después presenta poca potencia los ácidos grasos y poca potencia las proteínas. En cuanto a la capacidad, entendida como la cantidad total de ATP que puede ser producido por un sistema, sabemos que la fosfocreatina tiene poca capacidad. Intermedia es la capacidad de los hidratos de carbono. Mucha e indefinida es la capacidad de los ácidos grasos. Y en el caso de las proteínas ponemos un depende. ¿Por qué? Porque si tomamos como guía el pool de aminoácidos tenemos poca capacidad. Pero si tomamos algún tejido, como puede ser el músculo esquelético, tenemos mucha capacidad para utilizar las proteínas por intermedio de la ruptura a partir de los aminoácidos. También sabemos que siempre el aporte de las proteínas en la resíntesis de ATP es muy baja, pese a que la situación de ayuno, de ejercicio de larga duración, puedan aumentar un poco esta tasa de resíntesis de ATP a partir de la proteína. Cuanto al concepto de predominio, sabemos que es cuál de los tres sistemas es cuantitativamente el más importante en la resíntesis de ATP.
Estos datos que obtenemos en esta tabla son obtenidos durante protocolos de contracción muscular de máxima intensidad, en ejercicio continuo y de máxima intensidad. Esto quiere decir que no es quizás aplicable a un ejercicio intermitente, pero vamos a ver después en ejercicios intermitentes cómo lo podemos analizar. Entonces, predomina de los 0 a los 6 segundos la fosfocreatina a máxima intensidad. El hidrato de carbono o la glucólisis anaeróbica de los 6 a los 60 segundos y la glucólisis aeróbica del minuto a los 30 minutos. En tanto que las grasas será de los 30 minutos en adelante y las proteínas con algunas condiciones que ya nombramos, como el ayuno prolongado, la poca ingesta de hidrato de carbono, podían empezar a aportar, nunca a predominar. En el caso de la proteína no predomina, pero podrían empezar a aportar en mayor medida a partir de los 30 minutos con estas dos condiciones. Probablemente a partir de más tiempo de duración aporte más, pero siga predominando los ácidos grasos. Más datos. Cuanto a la intensidad de la contracción, sabemos que la fosfocreatina tiene que ver con la contracción máxima, intensidad máxima. Acá en esta tabla no están todos los datos, pero sí por ahí los más importantes que me gustaría refrescar. Cuanto a los hidratos de carbono, la intensidad de la contracción es alta y media, pero es alta, no máxima. Si la intensidad es máxima, predominaría la fosfocreatina, pero si es alta, predominaría la glucólisis anaeróbica. Si la intensidad es media, por ahí es la glucólisis aeróbica la que predomina. Cuanto a los ácidos grasos, la intensidad de la contracción tiene que ser baja, como así también para las proteínas. ¿Cuáles son las enzimas principales? La ATPasa, que es común a la ruptura del ATP, la creatinquinasa y la adenilatoquinasa. Para la fosfocreatina son las dos reacciones quizás que tengamos que recordar más importantes. En el caso de la glucólisis, habíamos hablado de la fosforilasa, la hexoquinasa, la PFK, la lactato deshidrogenasa. En el caso de los ácidos grasos, la succinato deshidrogenasa, la malato deshidrogenasa, como así también la carnitina aciltransferasa. Las proteínas no lo vamos a decir. En el caso de la recuperación del sistema, es muy importante para la fosfocreatina entender que aproximadamente en 30 segundos de recuperación, de pausa, se recupera en un 50% la fosfocreatina. Y necesitamos de una fase que se considera lenta, que puede tener entre 2 y 5 minutos, para recuperar el 100% de la fosfocreatina. Esta recuperación se da en las mitocondrias por la creatinquinasa mitocondrial. Si vaciamos el glucógeno muscular y hepático, vamos a necesitar 48 o más horas, dependiendo de cómo sea nuestra alimentación, para recuperar la cantidad de reservas de glucógeno. Si utilizamos menos que una depleción absoluta, quizás en 24 horas nos podamos recuperar. A esto hay que agregar, por ejemplo, que en el caso de los ácidos grasos, siempre tenemos reservas, es prácticamente inagotable, lo mismo que las proteínas. Si tuviéramos que hablar de subproductos, podemos saber que desde la fosfocreatina podemos producir a partir de las reacciones que vimos, a partir del ADP, el IMP, podemos llegar a terminar produciendo amonio, amoníaco, y esto sea un producto que genere fatiga, pero no estamos hablando de fatiga acá. También sabemos que los hidratos de carbono, si vamos por la vía citosólica o por glucólisis rápida, sabemos que se va a producir lactato. Ya dijimos que no era malo, pero también sí sabemos que la glucólisis citosólica por muchas vías va a aumentar la cantidad de protones o iones hidrógenos, y eso sí puede disminuir el pH y generar acidez. Los ácidos grasos terminan como también todo el sistema oxidativo, en agua y en dióxido de carbono. Y a esto vamos ahora a agregar qué factores son los que determinan el predominio en los sistemas energéticos. Un poco los adelantamos, pero los vamos a nombrar a casi todos y vamos a hacer hincapié en los más importantes. Primero aparece la intensidad de la contracción muscular, siendo el factor más importante que determina el predominio de un sistema energético. Máxima intensidad predomina el sistema anaeróbico láctico. Alta intensidad, pero no máxima, el sistema anaeróbico láctico es el que predomina, o glucólisis citosólica. Media intensidad,
será el sistema aeróbico a partir de los hidratos de carbono o la glucosa el que predomina. Baja intensidad será el sistema aeróbico, pero a partir de las grasas quien predomina. Segundo factor, duración de los esfuerzos. El sistema aláctico va a predominar entre los 0 y los 6 segundos. El láctico anaeróbico entre los 6 y 1 minuto, entre los 6 segundos y los 60 segundos. El aeróbico por medio de los hidratos de carbono será entre 1 minuto y los 30 minutos, y a partir de los 30 minutos serán los ácidos grasos por medio del sistema aeróbico los que van a determinar este predominio, o los que van a predominar. Otro factor que determina el predominio del sistema energético es la concentración de sustratos energéticos. Por ejemplo, si consumimos creatina como suplemento, probablemente nuestras reservas estén aumentadas y esto haga que tengamos mayor concentración de fosfocreatina. A partir de una mayor concentración, seguramente tendremos una mayor duración del sistema de la fosfocreatina y una mayor tasa de recuperación de la fosfocreatina porque tenemos un suplemento de por medio que aumentó estas reservas, y esto sería un factor que puede modificar levemente estos parámetros. Además, en otro ejemplo, si hacemos una carga de hidrato de carbono previo a cualquier competencia, vamos a tener mayor reserva de glucógeno hepático y sobre todo glucógeno muscular. Este glucógeno muscular, si tenemos mayor glucógeno, puede ser que o seguramente nos va a durar más tiempo y nos va a permitir hacer mayor intensidad en las contracciones. Ahora, en el escenario opuesto, si no hicimos una carga y se termina el glucógeno antes de tiempo o en menor tiempo, va a predominar antes el uso de la grasa y va a traer, acompañando a esta situación, una caída en la intensidad de la contracción. Otro factor a tener en cuenta es la relación entre el tiempo del trabajo muscular y la pausa, esta relación trabajo-pausa. Por ejemplo, corro a máxima velocidad durante 4 segundos y descanso 10 segundos. Si corro durante 4 segundos, en esa máxima intensidad predominaría el sistema anaeróbico aláctico, el de la fosfocreatina. Pero si descanso 10 segundos y vuelvo a hacer otra pasada de 4 segundos a máxima intensidad, y descanso 10 y vuelvo a hacer otra pasada, va a llegar un momento que a medida que vayamos disminuyendo la concentración de la fosfocreatina, va a empezar a predominar el sistema glucólisis rápida. Este sistema de la glucólisis rápida predomina pese a que la duración de la carrera sea de 4 segundos y pese a que yo quiera hacer la máxima intensidad posible. ¿Por qué? Porque 10 segundos no fueron suficientes para recuperar la fosfocreatina. Quizás en la primera serie, sí, en la segunda también, pero luego a medida que aumento la cantidad de repeticiones que voy haciendo de 4 segundos con 10 de pausa, la recuperación de la fosfocreatina no llega a ser completa y haría que predomine otro sistema energético. Una situación distinta puede ser si en lugar de correr a máxima intensidad durante 4 segundos, camino lentamente durante 4 segundos. Como camino lentamente y la intensidad de la contracción es baja, es mínima, probablemente el sistema que predomine va a ser el sistema aeróbico oxidativo a partir de las grasas, porque la intensidad es el factor que mayormente tenemos que tener en consideración para determinar quién predomina. Vamos con otros factores de menor importancia que la intensidad y la duración, y que los dos agregados que vimos recién, pero que también son importantes. Condición física del sujeto, del entrenado. Su nivel de entrenamiento va a influir. ¿Por qué? Porque a más nivel de entrenamiento es mayor el aumento en la capacidad de oxidar las grasas. Y esto se debe también a que tenemos una mayor cantidad de mitocondrias. Y esas mayor cantidad de mitocondrias, mayor cantidad también de enzimas, van a favorecer la utilización de las grasas. Y eso sería un ahorro energético desde el consumo de la glucosa. Composición fibrilar del músculo. Músculos con más fibra tipo 2 utilizarán más fosfocreatina y glucólisis citosólica. Músculos con más fibras tipo 1 utilizarán una mayor oxidación de grasas e hidratos de carbono dentro de la mitocondria. Es un factor que condiciona. El sexo parece, o hay algunos indicios que señalan
que la contribución de energía procedente de la oxidación de las grasas es mayor en las mujeres que en los hombres, es decir, mayor en el sexo femenino que en el masculino. Cuanto a la dieta, a modo de ejemplo, si tu alimentación es rica en grasas, vas a utilizar más grasa como fuente de energía, y si es rica en hidrato de carbono, ocurrirá lo opuesto, vas a aumentar la utilización de los hidratos de carbono. Además, no nos tenemos que olvidar que en todos los seres humanos, en todas las personas, existe una variabilidad interindividual difícil de explicar a partir de estos factores, pero que tenemos que saber que existe y que es un contribuyente más a esta situación. Vamos con algunos ejemplos. Vemos un sujeto trotando, un trote, imaginemos, durante 1 hora a 7 km por hora. Es decir, un trote liviano si es una persona entrenada, sería un regenerativo muy liviano. Después de trotar durante 1 hora, en el primer escenario, le pedimos que durante 25 segundos corra a 19 km por hora, lo que podemos llamar, hablando mal y vulgarmente, un 3/4, es decir, una intensidad alta pero no máxima. En ese momento, por más que estuvo 1 hora corriendo, cuando está corriendo esos 25 segundos a 19 km por hora, está predominando el sistema glucolítico láctico, porque la intensidad de la contracción, que es la que determina quién predomina, es submáxima y no máxima. Y en el primer ejemplo, donde la intensidad era baja, estaba predominando el sistema aeróbico. Ahora, si en lugar de después de correr durante 1 hora a 7 km por hora, en lugar de decirle que haga 25 segundos a 19 km por hora, le indicamos lo siguiente, que haga una aceleración máxima de 3 segundos, durante esa aceleración máxima predominará el sistema anaeróbico aláctico, el de la fosfocreatina. En los deportes de conjunto y en los deportes acíclicos en general, se promueven continuos cambios en la predominancia de las vías energéticas, constantemente. Veamos en esta imagen, en un saque que termina en punto, a máxima potencia o a máxima intensidad, predominará el sistema anaeróbico láctico. En una situación jugada, después de ir y volver, quizás donde hubo un peloteo de 6, 7 pelotas, como puede darse en polvo de ladrillo, una duración de la actividad, del ejercicio, a intensidad submáxima, pero con una duración quizás de 30 segundos, 20, es raro 30, pero 20 segundos, predominará el sistema láctico. Puede darse, no es lo más frecuente es que entre la duración del trabajo y la pausa en el tenis genere que el sistema que predomine sea el de la TPPC y en la pausa se resintetice este sistema. En algún momento puede darse que predomine el sistema anaeróbico láctico. Como así también en la pausa, en esa recuperación que voy caminando después de un punto y que tiene una duración de 20, 30, 40 segundos y quizás más, en esa pausa donde la intensidad es caminar o estar parado, va a predominar el sistema aeróbico, donde probablemente se dé la resíntesis también de la TPPC. En esta figura vemos un deporte colectivo, de conjunto, como es el fútbol, donde si sacamos una foto y pensamos en qué está pasando en cada uno de los participantes de esta foto, podemos tener datos diferentes. Por eso es importante ver en qué momento yo hago la captura y saco la foto para saber qué predomina. Entonces, si vemos dónde está ubicada la pelota y observamos a este jugador y a este jugador que aparecieron con la flecha, probablemente estos dos jugadores, por la cercanía a la pelota y que la están yendo a disputar a máxima intensidad, está predominando el sistema anaeróbico láctico. Sobre todo el gesto y el esfuerzo de este jugador pareciera que está haciendo una intensidad máxima. Y siempre donde estemos cercanos a la pelota las intensidades suelen ser máximas. Pero si observamos ahora a estos dos que están más lejanos a la situación de juego, que parece que van un trote liviano y este también, podríamos decir que en estos sujetos está predominando el sistema aeróbico en estos momentos. Entonces, con el avance de los minutos de la competencia, con el avance de la cantidad de esfuerzos intermitentes, carreras a diferentes velocidades con pausa activa, carreras a diferentes velocidades con pausa pasiva, eso es el deporte intermitente. Generan muchas veces que las reservas, tanto de fosfocreatina como de glucógeno, vayan disminuyendo y que la recuperación no llega a ser completa.
Esto brinda un contexto, un escenario que favorece en mayor medida el aporte del sistema oxidativo y una menor potencia que acompaña a este sistema oxidativo en la producción de ATP a medida que pasa el tiempo. Vamos a imaginar ahora, para entender todos los sistemas energéticos, que nuestro organismo funciona como un auto, pero no como un auto común, sino un auto del futuro que tenga distintos tanques, no solo para nafta, sino para el gasoil, también que tenga para un equipo de gas y también que tenga un equipo eléctrico. Imaginémonos, es un ejemplo que una vez le escuché a Dragot, un médico argentino. Entonces, tenemos la nafta, tenemos un tanque de nafta en este auto, tenemos un tanque de gasoil, tenemos un equipo a gas y tenemos una parte eléctrica con una batería. Todos pueden abastecer de energía, todos pueden abastecer de ATP, pero el tamaño del tanque es diferente. Y además sabemos que la nafta tiene más potencia que el equipo a gas. Si alguna vez anduvieron o tuvieron la posibilidad de usar un auto a nafta y lo aceleran, van a ver que comparado a la aceleración de un gasolero y sobre todo comparado con un equipo a gas, el naftero acelera más. Y sin ni hablar, la verdad que nunca lo manejé, pero si vemos esos autos eléctricos, vemos que la aceleración que se puede imprimir con un auto eléctrico todavía es muy baja. Pero entonces sabemos que la nafta es más potente y el equipo eléctrico es el menos potente de todos, en ese orden: nafta, gasoil, gas y equipo eléctrico. Pero en este auto sabemos que la nafta es la fosfocratina, pero tenemos un tanque muy pequeño de fosfocratina. Tenemos un tanque muy pequeño para la nafta. Sabemos que el gasoil es la glucólisis citosólica y tenemos un tanque más grande que el anterior, pero también pequeño. Y sabemos que el gas es la glucólisis aeróbica, pero en esta oportunidad tenemos un tanque más grande que los dos anteriores. Por último, tenemos el sistema aeróbico de las grasas, presenta, que es el equipo eléctrico, presenta una batería gigante. Por lo cual, si observamos y si pensamos, dependiendo de la dirección, vamos a tener más potencia en la nafta, pero menos capacidad. Más potencia después de la nafta en el gasoil, pero menos capacidad. Sí, hay que aclarar que la glucólisis tiene más capacidad que la fosfocratina, que la fosfocratina tiene más potencia que la glucólisis, y que el sistema aeróbico es el que más capacidad tiene y menos potencia tiene. Entonces veamos, en este caso, una investigación de Baker y colaboradores publicada en 2010, donde vemos nuevamente cómo la fosfocratina predomina en el ejercicio de alta intensidad en los primeros segundos, luego la glucólisis y luego la respiración mitocondrial o el sistema oxidativo, a medida que pasa el tiempo. Son más ejemplos de lo mismo. Si observamos nuevamente en otra gráfica, vemos que el sistema de los fosfágenos va a poder tener una tasa máxima en la regeneración de ATP a partir de la energía del músculo esquelético, es decir, una mayor potencia en la resistencia de ATP, seguido por la glucólisis, luego por, a nivel mitocondrial, la oxidación de la glucosa y por último, la oxidación de las grasas. Entonces, sistema más potente de los fosfágenos, seguido por la glucólisis rápida, seguido por la glucólisis aeróbica y por último, la oxidación de las grasas. Esto es, hacer referencia a las tasas máximas de regeneración de ATP a partir de los sistemas de energía del músculo esquelético. En otro estudio, en otro review de Ball, tenemos que el gasto energético en base a la intensidad del ejercicio y dividido en la oxidación de grasa y hidrato de carbono, podemos observar que con intensidades del porcentaje de VO2 máximo bajos, por lo menos hasta el 40% del VO2, predomina en la oxidación de energía el aporte de las grasas, la oxidación de las grasas, acá medio en un rojo claro. Pero entre el 40 y el 60%, 65% del VO2, no predomina ninguno de los dos, sino que es parejo el aporte de las grasas como de los hidratos de carbono en la oxidación. Pero después del 65% aproximadamente de la intensidad del VO2 máximo, predomina ampliamente la oxidación de las grasas y cae el aporte de la oxidación de los hidratos de carbono. Entonces, acá vemos el aumento del gasto de energía y el cambio en la oxidación del sustrato en función de la intensidad del ejercicio. En otro estudio
de Sadlin y colaboradores, vemos cómo, lo que decíamos antes, el sistema de la fosfocreatina y de la glucólisis rápida son los más potentes, es un poco más potente la fosfocreatina que la glucólisis rápida, seguido por la oxidación de los hidratos de carbono y finalmente la oxidación de las grasas. Si observamos la capacidad de los sistemas, el de la fosfocreatina es el que menos capacidad tiene, un poquito más de capacidad de la glucólisis, y luego a nivel oxidativo los hidratos de carbono y sin límite las grasas. En cuanto a algunos deportes y sistemas energéticos en una tabla, para imaginarnos y para poder pensar en porcentajes, una tabla irreal, ¿qué deportes serían más aeróbicos en porcentaje y cuáles más anaeróbicos? Anaeróbicos incluyendo las dos variables, la fosfocreatina y la glucólisis láctica. Sabemos que el levantamiento de pesas, los saltos, los 100 metros van a estar más del lado del predominio anaeróbico. Pero a medida que nos vamos al otro extremo, las carreras de 5.000 metros, las carreras de 10.000 metros, los 42 kilómetros, la maratón, van a ser disciplinas donde va a ser mucho mayor el porcentaje aeróbico que anaeróbico. En un extremo podemos tener el levantamiento de pesas o un salto y en otro extremo la maratón. Pero en el medio, ¿quiénes están? Los deportes, como el tenis y el vóley, que probablemente tenga muchas situaciones de predominio anaeróbico con una recuperación aeróbica de la fosfocreatina. Y después tenemos algunas otras disciplinas como el boxeo, el básquet, que también son interrumpidas con pausas, el boxeo con duración de 3 minutos, bien, lo que lo hace a alta intensidad, lo que probablemente lo haga muy glucolítico también, y también aeróbico, obviamente, la duración total en 10-12 rounds. En el caso del básquet, si bien la duración real es 40 minutos, 4 cuartos de 10 o 4 cuartos de 12, dependiendo de la federación y demás, sabemos que la intensidad, los frenos, las pausas van a hacer que constantemente alternemos el sistema que predomina. Algo parecido ocurre con el fútbol y con el rugby. Entonces, ¿dónde los ubicamos a estos deportes? Bueno, lamentablemente estos deportes no podemos ubicarlos estrictamente en ninguna categoría, sino que dependiendo del momento van a tener por la duración total un componente aeróbico importante, pero además tienen mucho componente anaeróbico en cada una de las situaciones de alta intensidad que son las que definen principalmente estos deportes. En una publicación de Di Salvo y colaboradores en el 2007, les voy a mostrar brevemente la tasa de esfuerzo global y relativa del fútbol. Independientemente de la posición, en promedio, en fútbol se recorre 11 kilómetros. Pongamos, dependiendo de la investigación, entre 10 y 13 kilómetros por partido. Después sabemos que a distintas intensidades, lo que es la tasa de esfuerzo relativa, entre 0 y 11 kilómetros por hora, es decir, entre estar caminando o estático y un trote ligero, se recorren 7 kilómetros, 7.000 metros de los 10, 11, 12 kilómetros que se recorren en total. Es decir, estos 7 kilómetros probablemente sean completamente aeróbicos y que también sirvan para recuperarnos de los esfuerzos de muy alta intensidad que son anaeróbicos, alácticos, donde predomina la fosfocreatina. Inevitablemente también vamos a tener situaciones donde se produzca lactato y haya cierto predominio de la glucólisis citosólica. Intensidades entre 11 y 14 kilómetros, 1.300 metros, entre 14 y 19, 1.200 metros, y de alta intensidad por encima de 19 kilómetros por hora, 400 metros, y de máxima intensidad 200, 300, 400 metros dependiendo del puesto. Bien, esto está diferenciado en delantero, mediocampista centrales, mediocampistas por extremos y defensores laterales, defensores centrales. Va a haber diferencia en la tasa de esfuerzo, también el sistema táctico va a influir en esto, pero si bien los esfuerzos a máxima intensidad o alta intensidad no son de tanta distancia total, son exclusivos del sistema anaeróbico galáctico y también en parte del láctico, por lo cual lo necesitamos lo más óptimo posible y todo esto va a depender también de la parte aeróbica. Vemos acá en esta imagen la diferencia entre el primer tiempo y el segundo, no son tan significativas en cuanto a la distancia total y tampoco en cuanto a la distancia de alta intensidad. En cuanto a la energía anaeróbica para el fútbol, el metabolismo aeróbico es el dominante, sí, seguramente, pensando en la duración y en la cantidad de metros que se recorren a baja intensidad. Las acciones más determinantes del juego dependen del sistema anaeróbico, eso también es una realidad. Por más que sea más dominante el anaeróbico es donde dependen las situaciones de juego. ¿Cuáles? Aceleraciones máximas,
remates, saltos, situaciones de 1 contra 1, llegar al balón antes que mi contrincante, que mi adversario, impedir un gol, hacer un gol. Son situaciones que realmente generan la máxima intensidad, lo que se traduce en una predominancia del sistema anaeróbico aláctico. Intensidades altas entre 5 y 10 segundos, se puede agotar casi completamente el contenido de la fosfocreatina. Obviamente, esto agregado a pausas incompletas, ni hablar que van a empeorar este cuadro. Los esfuerzos intermitentes pueden vaciar los depósitos y ser resintetizados durante la pausa activa o durante la pausa pasiva. Esto es muy importante también, ya sea caminando o corriendo a baja velocidad. Es importante acá recordar la velocidad de resíntesis de la fosfocreatina, 30 segundos para la parte rápida, 3, 2, 5 minutos para la lenta, pero que es importante resintetizarla en los periodos de forma aeróbica, en los periodos de recuperación. Tenemos que recordar que se realizan más de 200 acciones de alta intensidad en un partido, por lo cual todas esas son dependientes del sistema anaeróbico. Puntos claves. Es importante resaltar que es alto el catabolismo de la fosfocreatina, principalmente en las fibras rápidas, donde su resíntesis es menor. 3 aceleraciones con corta recuperación van a generar que la glucólisis citosólica, es decir, que aparezca lactato, que predomine y que aparezca lactato. Siempre el lactato sí, pero que puede aumentar. De ahí que en algunas investigaciones, estos son promedios de esta investigación de Stollen, una revisión en 2015, promedio al final del primer tiempo, del segundo tiempo, en deportistas de élite y en deportistas recreacionales, se puede ver que los niveles de lactato llegan a 7, llegan a 5, es decir, obviamente todo esto está condicionado porque en distintas extracciones se obtuvo 10 milimoles y hasta 14, 16, pero depende en qué momento hagamos la extracción. Por eso si es al final o no, estos son promedios en realidad. Concentración de lactato en futbolistas de élite y de no élite, los no élite están acá en claro, los datos se basan en valores promedios. Pueden variar frecuentemente entre 4 y 10 milimoles, pero también les digo que se han encontrado mayores concentraciones. Repito, depende en qué momento saco la foto y hago la captura, del lactato en este caso. Ya dando cierre a esta presentación y dando final a este curso, sabemos que a más V2 máximo y más elevado umbral anaeróbico, para un mismo esfuerzo, va a haber una menor concentración de lactato. De acá la importancia del V2 máximo y de la parte aeróbica. Esto viene acompañado de una mayor oxidación mitocondrial de lactato y una más alta resíntesis de la fosfocreatina durante las pausas. Mayor cantidad de mitocondrias, una mayor utilización de triglicéridos que generará un mayor ahorro de glucógeno. Entonces hay que lograr llegar hacia el final del partido con un mayor nivel de glucógeno muscular para poder hacer frente y realizar ejercicios de alta intensidad al final de los partidos. Esto es todo. Quiero agradecerles por haberme acompañado hasta acá. Espero haberles aportado en estas temáticas que son complejas, pero que creo que se vieron integradas las cuestiones básicas de química, como así también las básicas de la fisiología y específicamente algunas de la fisiología del ejercicio vinculadas con los distintos ejercicios en la resíntesis de la terapia. Nos vemos en la próxima.